estar aquí con cada una de ustedes a través de este medio que Dios nos ha permitido. Eh, Quiero decirles que gracias al Señor por este día, por su misericordia, por su gracia, porque es por ello que podemos estar vivas y podemos compartir la palabra. Y a mí me da gusto que usted esté conectada haciendo el esfuerzo. Amén. Pues bueno, en esta noche vamos a iniciar para poder compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Hacemos una oración. Usted en su casita, recuerde que eh, el Señor está ahí, ¿verdad? También. Papito hermoso, yo te agradezco, mi Dios, este día, el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, mi Dios. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que hoy hables a cada vida, a cada corazón. Yo sé que para ti no hay distancias, Señor, sino que cuando tú tocas el corazón, mi Dios, cosas maravillosas suceden, mi Dios. Y yo te pido, Señor, que así sea en cada una de mis hermanas, Señor, como lo ha sido en mi vida, papito hermoso. Señor, hoy yo te pido que añadas bendición a tu palabra, mi Dios, y que seas tú ministrando el corazón de tus hijas. Gracias. Yo me pongo en tus manos reconociendo tu señorío, mi Dios, y mi Dios, toda la gloria sea a ti por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanitas, pues yo quiero hablarles de un tema que el Señor puso en mi corazón. Y leyendo un poquito lo que es el libro de Apocalipsis, nuestro pastor nos ha estado hablando acerca de los escenarios, de la iglesia, de los misterios. Y creo que siempre cuando hablamos o se habla de escatología, siempre hay tantas cosas de qué hablar, incluso llegar hasta lo devocional. Y creo que eso fue lo que me pasó justamente a mí cuando estaba leyendo yo el libro de Apocalipsis, y yo quiero que usted me acompañe ahí al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Usted lo va a ver en su pantalla en la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy 1994. Escribe también el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré que los que de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. Y bueno, se nos ha enseñado mucho acerca de las 7 iglesias, de las cualidades o características de cada una de ellas. Y yo puse acá algunas características de Filadelfia. Por ejemplo, bueno, ahí lo acabamos de leer, ella tiene una puerta abierta, ¿sí? Una puerta que nadie puede cerrar, porque el Señor, el que tiene la llave de David, Él es el único que puede abrir y cerrar. Es decir, que cuando Dios abre, nadie puede cerrar, pero cuando Él cierra, nadie puede abrir. Mire qué hermoso es esto. Ella es una iglesia que es obediente a la palabra. Ha sabido aprender la obediencia a la palabra. No ha negado al Señor. Es una iglesia amada, que el Señor ama profundamente. Es perseverante, es constante, ¿sí? Y dice que va a ser guardada de la hora de la prueba. Y al final le dan una instrucción y le dicen conserva, es decir, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, para que nadie tome tu premio. Y usted sabe que esta es la iglesia, que es la iglesia prototipo de la novia que se va. Eso se nos ha enseñado, usted sabe que aquí se nos ha enseñado eso.
Pero yo veo una desventaja, ¿verdad?, de ella, y es que tiene poca fuerza. Dentro de todas sus cualidades, tiene cosas muy hermosas y si vemos, la verdad, son más las características, las cualidades positivas que tiene que la negativa. Pero al final siempre hay un contrapeso y ese contrapeso el Señor le está diciendo, tienes poca fuerza. Entonces eso hace un desbalance al final de cuentas. Y esa palabra poca fuerza viene del griego 1411 o 1411, mejor dicho, que es la palabra dunamis. Es una palabra muy conocida, que significa fuerza, literal o figurativamente poder, capacidad, habilidad física o moral, residente en una persona o cosa. Recursos, milagro, obra de poder. Mire lo que había perdido la iglesia de Filadelfia. Había perdido recursos, poder, habilidad. El diccionario Vine del Nuevo Testamento lo dice de la siguiente manera: capacidad inherente se usa en obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Entonces, esta misma palabra, recordemos que esta aparece en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, los confines de la tierra. Entonces a mí me da a entender que una de las cosas que había perdido, la fuerza que había perdido la iglesia de Filadelfia, era la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y esto es una fuerza poderosa que el Señor nos ha dejado a cada una de nosotros, como iglesia, como su amada. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien nos habilita, quien nos da el recurso, quien nos da el poder, quien nos da la fuerza. Mire qué bonito, ¿verdad? Ahora, cuando yo miraba esto, definitivamente que los tiempos que estamos viviendo, la nueva normalidad que se nos ha impuesto, uno de los términos más comunes que hoy se maneja dentro de la sociedad es el término vulnerable. ¿Usted ha escuchado eso, verdad que sí? Bueno, hoy día podemos decir que un grupo vulnerable son las personas, las mujeres embarazadas, las personas mayores de 60 años, alguna persona que tiene alguna enfermedad crónica degenerativa. Son grupos, es un grupo de personas que al tener ese tipo de características los hace vulnerables. Entonces yo lo quiero relacionar con esta iglesia, que definitivamente era una iglesia vulnerable. ¿Por qué? Porque había perdido la fuerza. Ahora miremos, yo busqué en un diccionario secular lo que es la vulnerabilidad o ser vulnerable. Dice que implica fragilidad, una situación de amenaza o posibilidad de sufrir un daño. Por tanto, implica ser susceptible de recibir o padecer algo malo o doloroso, como una enfermedad, y también tener la posibilidad de ser herido física o emocionalmente. Mire cómo lo describe el diccionario secular. La vulnerabilidad también puede entenderse como poder ser persuadido o tentado, poder ser un receptor, ser traspasable, no ser invencible, no tener un absoluto control de la situación, no estar en una posición de poder. ¿Se da cuenta por qué lo relacioné con la iglesia de Filadelfia? O al menos tener la posibilidad de que dicho poder sea debilitado. Y eso fue lo que le pasó a Filadelfia. Es una iglesia vulnerable, perdió la fuerza, perdió el poder. ¿Sí? Ahora, sinónimos de esa palabra vulnerabilidad: débil, frágil, indefenso, desvalido, abandonado. Entonces, hoy día podemos ver una iglesia, la iglesia que se va, la iglesia novia, está siendo debilitada, está perdiendo la fuerza, está siendo frágil, está siendo indefensa. Y yo
Mire, yo creo que cada una de las cosas nosotros vamos aprendiendo constantemente. Cuando nosotros nos disponemos a aprender, el Señor nos va enseñando, ¿verdad? Y entonces yo empecé a buscar porque se supone que hoy día se habla mucho de, en términos médicos, de poder, a toda esta situación que se ha sobrevenido, ¿verdad? De la pandemia, se ha venido, ¿verdad? El poder reforzar el sistema inmunológico, que tome usted tecito de este, coma usted más esto. ¿Para qué? Para reforzar ese sistema inmunológico, para poder tratar de evitar que aquellos agentes externos como los virus, el virus, ¿verdad? Del COVID, del SARS-CoV-2, pueda invadir nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro ser. Entonces yo busqué lo que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias y los virus, a través de una reacción bien organizada. Su cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. Y ahí hay dos imágenes, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Los virus, cómo quieren atacar la célula, ¿verdad? Y está otra imagen de un hombre donde está, ¿verdad? Con la mano así, como tratando de esquivar, ¿verdad? De atacar aquellos virus. Incluso en esa imagen aparecen cuáles son los órganos de nuestro cuerpo con el que trabaja el sistema inmunológico. Por ejemplo, dice que son los ganglios, dice que es el vaso, el apéndice, los ganglios linfáticos, el tamo, ¿sí? La parte de las amígdalas, son órganos que están capacitados para hacer funcionar nuestro sistema inmunológico correctamente. Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo vamos aprendiendo? Ay, hermana, esto no es una clase de medicina. Pues no, pero es algo que nos ayuda a entender. Amén, porque de lo natural podemos aprender algo espiritual. Amén. Ahora vamos a ver qué es lo que debilita o cuáles son los factores que pueden debilitar ese sistema inmunológico. Y cuando yo vi esto, yo hasta quise sacar otro tema, ¿verdad? De esto, pero mire, parte de los factores que pueden hacer debilitar esto es la contaminación ambiental. Usted, cuando ha ido a la Ciudad de México, usted puede ver la cantidad de smog tan grande y la contaminación que eso deriva, que por ejemplo hay gente que solamente al ir a la Ciudad de México y regresar ya viene con gripa, ya viene con tos, ya viene con algún tipo de malestar o incluso procesos alérgicos. ¿Por qué? Porque la contaminación es tan alta que eso empieza a afectar el cuerpo y el sistema inmunológico. El estrés, definitivamente hemos hablado acerca del estrés, de la ansiedad, cómo debilita el sistema inmunológico, los virus, ¿sí? Las toxinas, que ahorita quiero hablar acerca de las toxinas, pero vámonos al otro lado, las deficiencias nutritivas. Es decir, si yo a cada uno de estos elementos que nos presentan aquí le buscamos un aspecto espiritual, encontramos muchísimos en la palabra, ¿verdad? Las deficiencias nutritivas, los parásitos, la edad, definitivamente la edad es un factor que afecta, ¿verdad? Que influye. Los defectos genéticos, los agentes cancerígenos, las bacterias. Habla de que la depresión es un factor que debilita mucho el sistema inmunológico. El miedo, ¿sí? El exceso de medicamentos. Incluso estaba viendo que fuimos a visitar a alguien, ¿verdad? A una hermana de la congregación. A eso yo me puse a investigar un poquito, ¿verdad? Y entonces, cuando empecé a ver, me di cuenta que hay muchos medicamentos que afectan muchos órganos. O sea, un medicamento que sirve para, qué sé yo, digamos, usted es mujer, ¿verdad? Y me puede entender, para las vías urinarias puede afectar los pulmones de una manera terrible. Un medicamento que es para el estómago, digamos, omeprazol, que usted quizás haya tomado, le puede hacer daño a sus riñones. Y así. Entonces, el exceso de medicamentos puede hacer bajar nuestro sistema inmunitario. Eh,
el fumar, las bebidas alcohólicas, el dormir pocas horas. Y definitivamente creo que todos de algún momento hemos padecido alguna de estas cosas, ¿verdad? Pero que el Señor nos guarde. Amén, que el Señor nos fortalezca nuestro sistema inmune. Y otra de las cosas que me llamó la atención fueron las toxinas. ¿Y usted sabe qué es la toxina? Yo creo que sí, ¿verdad? Es un término muy conocido en nuestra sociedad, las toxinas. Y las toxinas yo encontré que es una sustancia venenosa, producida por células vivas de animales, plantas, bacterias u otros organismos biológicos. Y fíjese que a mí me llamó mucho la atención esto, porque las toxinas están presentes no solamente en la carne de puerco, no solamente en la carne de res. Las toxinas están presentes en el aire que respiramos, en los medicamentos, en los productos cosméticos, que tan linda que nos vemos, ¿verdad? Pero tienen toxinas, los conservantes y aditivos químicos, el tabaco y el alcohol, los alimentos procesados industrialmente o tratados con compuestos químicos. Entonces yo pude ver que todos estos factores, si buscamos espiritualmente hablando, por ejemplo, la contaminación, ¿qué tantas cosas no pueden debilitarnos hablando espiritualmente, hablando de las contaminaciones de este mundo? El estrés, las deficiencias nutritivas, cuando no, yo lo relaciono con una persona que no se alimenta bien espiritualmente. Cuando a una persona no le gusta la palabra, cuando una persona no se deja enseñar, entonces vienen las deficiencias nutritivas que van a hacer que su sistema inmunológico sea deprimido, se baje, y entonces puedan venir virus y bacterias, invadan su sistema y vengan enfermedades, ¿sí? Parásitos, o sea, depende de lo que comemos, vienen parásitos. ¿Los parásitos por qué vienen? Porque se come fruta, porque se come verdura. Bueno, probablemente si usted no la desinfectó bien, sí. Pero si usted la desinfectó bien, no tiene por qué tener parásitos. Lo que sí es cuando una persona come comida chatarra, dulces en exceso. Entonces vienen los parásitos, ¿sí? En exceso, ¿verdad? La edad, es decir, cuando una persona llega a una vejez espiritual. Entonces eso debilita, eso empieza a debilitar la persona, empieza a perder la fuerza, al punto de morir, ¿sí? Los defectos genéticos, ¿verdad? Digamos aquellas cosas que se vienen arrastrando de herencia. Son factores espirituales que nos pueden atacar. Los agentes cancerígenos, digamos, porque usted sabe que cuando las células se tienen que morir, tienen que hacer el proceso de la mitosis, tiene que morir para que nuevamente siga ese proceso en nuestro cuerpo y no lo hace. ¿Qué es lo que produce en el cuerpo? Que se junten todas esas células que se están revelando y formen un tumor y un cáncer en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros no queremos morir, eso va debilitando nuestro sistema inmune espiritualmente. Las bacterias vienen de afuera. Cuando no tenemos el cuidado, cuando no hay digamos, cuando no hay esa, se me fue ahorita la palabra, cuando nosotros no tenemos, el Señor dice que nosotros debemos de guardarnos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo lo relaciono cuando nosotros no nos cuidamos, no nos guardamos en santidad ante aquellas cosas externas, bacterias, que son imperceptibles, porque las bacterias, perdón, usted no la puede ver, pero están en cualquier lugar. Por ejemplo, digamos, usted fue a una alberca y en la alberca es un lugar propicio para usted tomar alguna bacteria, algún hongo. Pero usted no lo vio, usted se bañó, usted disfrutó, usted, qué rico, ¿verdad? Pero pudo haber agarrado ahí una bacteria. Incluso en algún alimento donde alguna mosca depositó ahí sus huevos, ahí. Entonces, al no tener cuidado, al no poder ver aquello que nos puede atacar, pero sí nos puede afectar al final de cuentas, ¿sí?
Entonces, por eso le dije que yo cuando vi todo esto dije, no, pues de aquí sale otro tema, ¿sí? Las toxinas, aquellas sustancias venenosas. Y digamos que las toxinas vienen ¿de dónde vienen las toxinas? De células vivas de animales, de plantas, de bacterias, de la carne, ¿sí? Todos decimos, ¿de dónde vienen las toxinas? De la carne de puerco. Entonces, la carne siempre, ¿verdad? Tiene que morir, hermana. Usted tiene que morir. Usted y yo tenemos que morir todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Los virus, pues mire, la depresión, y hablamos acerca de la ansiedad hace un tiempecito atrás, ¿sí? Digamos, fumar y bebidas alcohólicas, los vicios, digamos, no los vicios ahorita literales, ¿cuáles son los vicios que se tiene? Hay gente que tiene vicios, y vicios fuertes, hablando espiritualmente. Hay gente que tiene el vicio de pedir prestado y no pagar, y no se le quita. Hay gente que tiene como vicio el chisme y no se le quita. Hay gente que tiene el vicio de decir mentiras y no se le quita. Hay gente que tiene el vicio de vivir de apariencias y no lo puede dejar. ¿Por qué? Porque quiere permanecer en un estatus, porque quiere permanecer, sobresalir, ¿verdad? Para ser mirado como alguien importante o como alguien acá. Esos son vicios. Esos son vicios de este tiempo. Sí. Hay gente que tiene el vicio del internet, hay gente que tiene el vicio los videojuegos, hay gente que todo aquello que le robe realmente el tiempo es un vicio, hermana. Ahora reflexionemos sobre todo esto, sobre todos estos factores que espiritualmente nos pueden estar haciendo debilitar nuestro sistema inmunológico y por lo tanto podemos estar perdiendo la fuerza, ¿sí? Podemos estar perdiendo esa capacidad, ese poder que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Amén. Llevo 20 minutos y quiero seguir porque hay mucho que hablar de esto. Entonces, incluso cuando yo veía aquí de las toxinas que están presentes en los cosméticos, yo decía que hasta aquellos, ¿verdad?, que hoy día se está dando que pues el empoderamiento de la mujer, el exceso de la falta de humildad y el exceso de orgullo, pero el hecho de que muchas veces le demos tanta importancia a lo externo, eso puede ser una toxina para nuestra vida. Como mujeres corremos un riesgo bien importante, quizás a las que somos jóvenes nos puede atacar esta situación, el darle importancia a lo superficial, a nuestra belleza, a embellecernos. No estoy diciendo que sea malo, no es malo, pero cuando lo ponemos o le damos una importancia mayor, entonces se hace negativo en nuestra vida, nos hace daño, ¿sí? Yo hoy me puse algún maquillaje, ¿verdad? Para no salir tan pálida, ¿verdad? Ahí y que usted me vea así. Pero realmente mi prioridad no es todo el día estar maquillada o si tengo un reloj de marca o si mi collar es el último que acaba de salir, el último grito de la moda o que los zapatos que tenga. No, realmente no debe de ser así. No deben de ser así. Eso es algo que nos puede hacer daño y que nosotras como mujeres debemos de cuidarnos a nosotras mismas, cuidarnos nuestra integridad física, pero también nuestra alma, porque eso hace mucho daño, hermana. Déjeme decirle que eso hace mucho daño. ¿Sí? Hoy día usted ve las redes sociales llenas de publicidades de tanta cosa para la mujer. Tanta cosa. Y lamentablemente en algún momento uno puede caer en eso, en buscar solamente lo externo, lo exterior, lo visible, y a lo mejor no alimentar lo interno, no cuidar lo interno, el corazón, el alma, los pensamientos. Se puede descuidar tan fácilmente, pero le podemos dar tanta importancia a lo externo, y eso es algo que puede ser una toxina que nos puede hacer mucho daño. De hecho, hay una enfermedad, no recuerdo cómo se llama,
que la produce la toxina del cerdo. ¿Cómo se llama esa enfermedad, hermano? ¿Ustedes se recuerdan? Del cisticerco, ¿no es? Bueno, usted lo conoce, ¿verdad? ¿Y esa afecta? ¿Qué afecta? ¿A dónde se va ese animalito, ese gusanito? ¿A dónde se va? Al cerebro. Es decir, ataca nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que se deriva del cerebro. Entonces, mira, hermana, de aquí hay mucho de qué hablar. Los medicamentos, hay gente dependiente de un medicamento. Hay gente que depende espiritualmente de algo o de alguien. Y eso es como una droga. El medicamento al final es droga. Es una droga. Pero si lo aplicamos, hay drogas, hay personas que están dependientes de algo para poder ser o hacer. Y eso es algo que daña mucho. Amén. Sigamos, que ya me detuve mucho aquí ahora. Consecuencias de un sistema inmunológico débil. Esto es solo un retacito, un hilito de lo que usted puede encontrar incluso en internet. Número 1, trastornos autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Addison, la celiaquía, la SPROE, que es la enteropatía por gluten. Mire, ahorita hay tanto alimento por gluten, ¿verdad? O hecho con mucho gluten. La dermatomiosis, me imagino que es una enfermedad, algo de la piel. Enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, esclerosis múltiple, miastenia grave, anemia perniciosa, artritis reactiva, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso, sistémico, diabetes tipo 1. Esas son algunas de algunas enfermedades autoinmunes que son consecuencias de un sistema débil, de un sistema inmunológico débil. Digamos, la número 2 sería inflamación de órganos internos. Se empiezan a inflamar, de repente empiezan a sentir el estómago muy inflamado, quizás los ovarios, quizás el vaso, quizás los riñones, ¿sí? Inflamación de órganos internos, trastornos u anormalidades de la sangre, que va muy asociado con lo que es los tipos de anemia y las enfermedades de la sangre. Y por último, problemas digestivos, incluyendo la pérdida del apetito y calambres abdominales. Entonces, todas estas son algunas de las consecuencias de un sistema inmunológico débil. Ahora, ¿cómo lo relacioné yo con lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 17, en la versión Martín Nieto? Dice así: recuerda lo que hizo Amalek cuando estabais en camino después de la salida de Egipto. Cómo sin temer a Dios te asaltó en el camino e hirió por la espalda a los que estaban débiles y se habían quedado rezagados cuando ibas cansado y extenuado. La versión Nueva Traducción Viviente dice: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Entonces, recuerde que yo al principio le decía que así lo natural nos enseña mucho de las cosas espirituales. Entonces, Amalek es uno de los enemigos del desierto. Pero ¿a quiénes ataca? ¿A quiénes puede herir de muerte? A los que están débiles. Entonces, yo quiero que veamos algunos áreas donde nosotros podemos ser debilitados. Y recuerde que el propósito de Amalek, o su objetivo, es que algunos se queden ahí postrados en el desierto. Los debilita, ¿verdad? Los ataca para debilitarlos, para que se vayan ahí rezagando y muriendo en el desierto. ¿Para qué? Para no pasar a Canaán. Para no pasar a Canaán. Por eso, cuando usted tenga un síntoma de debilidad, usted tiene que mirar todo esto, porque es un ataque frontal para que usted no siga su camino a Canaán, ¿sí? ¿Y sabe qué? Yo creo que estamos en las
en las últimas, en la última recta, en la recta final, mejor dicho, de nuestro caminar hacia Canaán, a esa Canaán que el Señor nos ha prometido. La verdad, nos los ha enseñado nuestro pastor, nos los ha enseñado algunos hermanos que han estado acá, y creo definitivamente que el Señor no tarda mucho en venir, no tarda mucho en venir. Y ha concordado mucho con lo que el apóstol ha estado enseñando últimamente. Entonces, cuando usted tenga un síntoma de debilidad, póngale atención, porque es Amalek. Puede ser Amalek que le esté atacando. ¿Para qué? Para debilitarla al punto de querer que usted muera, hablando espiritualmente. ¿Para qué? Para que usted no pueda llegar a Canaán. Ahora miremos algunas áreas donde nos pueden debilitar. ¿Sí? Ahora, yo encontré, número 1, la visión. La visión, yo lo busqué el diccionario, que es la visión, y es la capacidad de percepción de las realidades físicas a través de la vista. ¿Sí? Según lo que dice Job 15:11 en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿es el consuelo de Dios demasiado poco para ti? ¿No te es suficiente su palabra amable que te ha quitado la razón, que ha debilitado tu visión? Y usted sabe que estas palabras se las dice uno de sus amigos de Job, precisamente, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del valle, en medio del desierto, le está diciendo: el consuelo de Dios no te es suficiente. ¿Es poco para ti? ¿Qué es lo que te ha quitado la razón? En otras versiones dice, ¿qué es lo que te ha quitado el entendimiento? ¿Qué es lo que qué es lo que ha debilitado tu visión? Fíjese nada más. Entonces, una de las cosas donde podemos perder la visión es en el desierto, precisamente. Y esto me lleva a recordar lo que dice en el libro de Génesis, que Agar, cuando ella fue despedida por Abraham, y dice que ellos iban en el desierto, y aquel muchacho iba clamando, llorando, ¿verdad? Por toda esa situación que estaban pasando. Dicen que había un pozo, pero que ese pozo ella no lo veía. ¿Por qué? Porque muchas veces en el desierto no podemos ver las cosas que Dios hace, ni los propósitos que Dios tiene. Entonces, una de las cosas que se puede debilitar aún en medio de un desierto es la visión. Y aquí le pasó a Job. ¿Sí? Job había sido zarandeado, Dios había permitido esa prueba, porque Dios sabía de qué estaba hecho Job. Sin embargo, en algún momento perdió la visión. ¿Sí? Mire cómo lo dice la Biblia en lenguaje sencillo: Dios mismo te consuela y te habla con cariño, pero eso no te importa. ¿Por qué te enojas contra Dios y hablas más de la cuenta? En tus ojos se ve el odio que sientes. Entonces, en un desierto hay personas que se enojan y que hablan más de la cuenta. Qué tan fácil se nos hace hablar más de la cuenta, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres, que hablamos unas 2000 palabras por día, ¿no? ¿Es así? 2000 o 3000, por ahí está, ¿verdad? Pero qué fácil, con qué, híjole, hermana, se nos hace el poder hablar de más. Qué difícil es poder sujetarnos, ¿verdad? Nuestra boca. Por eso decía el salmista: pon un guarda en mi boca para no pecar contra ti. No, sí, esto es bien, bien bonito. Entonces, este es un área bien importante, ¿sí? Porque depende de lo que nosotros, de nuestra percepción, va a ser cómo pensemos y va a ser cómo reaccionemos. Hace días vi y lo publiqué, eso me gustó, lo compartí en mi Facebook, una reflexión, digamos, de un hombre, de una jirafa que está pintando a un león. Lo está viendo, está enfrente del león y lo está pintando en óleo, así, ¿verdad? Y entonces la jirafa, como tiene el cuello alto, lo está pintando desde arriba, ¿verdad? Aunque la tiene de frente, pero la pintó desde arriba, toda esa parte de atrás, ¿verdad? Y entonces la reflexión decía que depende de cómo nosotros vemos las cosas, pensamos y hablamos. Entonces, es lo mismo que pasa. Depende de la visión que tengamos, así vamos a pensar, así vamos a hacer.
vamos a vivir conforme a lo que nosotros pensemos, ¿sí? Ahora miremos lo que dice Mateo 6:22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Entonces mire qué importante, ¿verdad? Porque el ojo solamente es lo externo, pero realmente de ahí devela lo que hay en nuestro ser, ¿sí? Primera de Samuel 3:2. Un día Elí permanecía acostado en su habitación. Sus ojos se habían debilitado y ya no podían ver. Mire qué triste, ¿verdad? Un sacerdote que había sido puesto por el Señor, pero perdió la visión. Y al perder la visión, perdió el sacerdocio. Y al perder la visión, no pudo discernir el pecado de los de su casa. Y qué triste es, hermana, que nosotras, conociendo a los nuestros, no podamos discernir la condición de nuestros hijos. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Por eso nosotros no debemos de ser debilitados en la visión. No podemos permitir que nuestros ojos se oscurezcan. No lo podemos permitir. Debemos de fortalecernos en Dios. Debemos de pedirle al Señor que renueve nuestra vida día con día. Que podamos tener una percepción clara de las cosas espirituales, que tengamos una percepción clara del tiempo que estamos viviendo, que tengamos una percepción clara de las cosas que implica nuestra vida y nuestros hijos también, hermana. Amén. Que Dios nos ayude. De verdad que yo le imploro a Dios que tenga misericordia de mí, que no podamos, porque depende de la visión, es hacia donde nosotros nos vamos a dirigir. Si nosotros perdemos el rumbo, perdemos la visión, vamos a perder el rumbo. Y a saber, hermano, a saber. Deuteronomio 34, capítulo 7, en la Biblia al día dice: Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. ¿Quién hoy llega a los 120 años? Son pocos los que hoy pueden llegar a 120 años de edad. Se dice en las estadísticas que hoy día el rango de vida es hasta los 30 o 40 años, máximo los 50. Y antes, ¿cuánto duraban nuestros abuelos? ¿Verdad? Hoy pocos son los longevos que podemos nosotros ver. Pero una de las cosas es que Moisés, con todo eso, no perdió su visión, no perdió la vista, ni había perdido la fuerza. ¿Cuál fue la clave? El ir renovándose en Dios. Aunque cometió muchos errores. No estoy diciendo que no vamos a cometer errores. La cuestión y el detalle, el punto es el saber reconocer ese error y tratar de renovarnos. Por eso nuestro pastor el día domingo nos ministraba en la Santa Cena la restauración. Que el Señor restaure nuestra vista. Que el Señor restaure nuestra visión. Si has perdido la visión en algún momento, si se ha debilitado la visión, a través de la Santa Cena que el Señor tenga que restaurar esa área de nuestra vida. Amén. Ahora, como punto número 2, veamos las fuerzas. Una de las cosas que a todos nos pasa es que perdemos muchas veces las fuerzas. Salmo 102:24. Ha debilitado mis fuerzas en el camino, ha acortado mis días. Entonces yo encontré algunos personajes que perdieron la fuerza y el motivo. Entonces miremoslo. ¿Por qué se puede perder la fuerza? Número 1, Sansón, Jueces 16:19. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego comenzó a afligirle y su fuerza le dejó. Usted sabe que Sansón había sido predestinado por el Señor, ¿verdad? Pero había una condición, que él tenía que guardarse. Y entonces una de las cosas que él hizo fue se hizo un yugo desigual con Dalila. Y entonces al él develar aquel secreto, ¿verdad? Pues su fuerza se fue su fuerza y fue un bufón, se hizo un payaso de aquellos hombres, ¿verdad? Entonces podemos decir que el yugo desigual es cuando una persona se casa con
una persona cristiana se casa con alguien que no es cristiano, digamos. Pero no solamente ese es el yugo desigual. Digamos, la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Y aquí habla de un yugo desigual. La Biblia dice, se me fue ese versículo, que el Señor, se me fue, pero digamos que un yugo desigual es cuando nosotros, que deberíamos ser portadoras de luz, podemos tener algún contacto con algo que sea de las tinieblas. Eso puede ser un yugo desigual, ¿sí? Elí, he aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de tu casa y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Entonces, Elí, lo mencioné hace un momento, se volvió viejo, se hizo viejo, dice que él se hizo gordo y que ya no podía ni siquiera, ¿verdad?, hacer nada, sino que estaba sentado en una silla. Entonces, el no desarrollar nuestro sacerdocio como es debido, correctamente, puede hacer que Dios en su momento nos corte nuestra fuerza. Y hace días el apóstol, si no me recuerdo, la semana pasada, pero él hablaba de que qué triste que Dios haya constituido un reino de reyes y sacerdotes para que nosotros no podamos cumplir la función. Nosotros tenemos una función y esas funciones están en la palabra, de poder desarrollar ese reino de reyes y sacerdotes. ¿Lo estamos cumpliendo? Porque si no lo estamos cumpliendo, entonces solamente nos estamos haciendo viejos. Solamente estamos con el título, pero no ejerciéndolos. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no lo hacemos. Y eso puede ser que algún día, y fíjese, porque lo que no hizo Elí en su tiempo repercutió a su descendencia. No lo hizo correctamente, se hizo un viejo espiritual. Dice que ni para él ni para su descendencia iba a haber. Entonces, examinemos todo esto. Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos a ti. Entonces Josafat tuvo miedo ante el enemigo. Y una de las cosas que precisamente afecta al sistema inmunológico es el miedo. Es el miedo. Entonces el miedo reduce la fuerza. Amén. Y no estoy diciendo que no que seamos invencibles, que seamos, no, pero en algún momento Josafat, si usted lee la historia y el contexto de este capítulo, habla que sí, él ciertamente tuvo miedo cuando vieron aquella gran multitud de hombres que venían, ¿verdad? Pero él buscó la dirección del Señor y él tomó un arma poderosa que fue el ayuno. Ellos ayunaron, ellos oraron, clamaron a Dios y Dios les respondió de una manera extraordinaria. Entonces, no es no tener miedo, sino enfrentarlos, ¿sí?, con la fuerza del Señor. Amén. Salmos 88:4. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como un hombre sin fuerza. Entonces, David en medio de las batallas perdió las fuerzas, ¿sí? Y la Biblia dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hemos pasado batallas, es hora de echar mano, de acercarnos al trono de su gracia. ¿Para qué? Para que podamos obtener esa misericordia y Él nos pueda ayudar a levantarnos. Gloria a Dios. Salmo 102:23. Él debilitó mis fuerzas en el camino, Él acortó mis días. En el contexto de todo ese capítulo, si usted lee desde el inicio, yo le invito a que usted lea y que no solamente nada más esté escuchando usted el texto, ¿verdad?, sino que a lo mejor tenga una iniciativa de poder anotar, porque eso es bien importante. Yo veo algunos, muchos, que quizás venimos al servicio y pocos son los que toman nota. Entonces yo le invito, hermana, que te tenga ese hábito de estudio. Amén. ¿Quiere seguir aprendiendo? Queremos seguir aprendiendo. Tengamos ese hábito de estudio, de poder tomar nota y de poder ir y corroborar y seguir aprendiendo más. Esa es la única forma de aprender. Él debilitó mis fuerzas en el camino, Él acortó mis días. En ese contexto, habla acerca de la angustia, de cómo la angustia debilita nuestras fuerzas. Cuando una persona está en angustia, por lo regular se bloquea,
no sabe qué hacer y muchas veces nos sentimos indefensos. Eso hace que nos sintamos indefensos, ¿sí? Oseas 7:8, Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada, devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. O sea, pasa el tiempo y él no sabe que los extranjeros son los que consumen o devoran su fuerza. Entonces esto me habla de alianzas extranjeras, alianzas con personas que no debería uno de hacer alianzas. Y no estamos diciendo de no compartir, de no poder hablar de Cristo, pero hacer una alianza con alguien que no conoce de Dios trae unas repercusiones. Y yo creo que este tiempo es un tiempo muy peligroso, hermana, y se nos ha enseñado, es un tiempo muy peligroso, es un tiempo malo, es un tiempo muy malo. La maldad está a todo lo que da, a todo lo que da. Y muchas veces si nosotros no podemos discernir a veces las intenciones con que una persona viene, podemos ser presa de ellos. ¿Y sabe qué? Efraín significa fructífero, pero a toda aquella fuerza y aquella verdad que tenía, no se dio cuenta porque dice, y también tiene cabellos canos y él no lo sabe, o sea que ni en cuenta. Pueden pasar los años, podemos saber mucho y no darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Que Dios nos ayude. Hebreos 11:11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Aún pasada ya le da propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Entonces, Sara tuvo que recibir unas fuerzas del Señor para poder concebir. Es decir, que una de las cosas que nos roba la fuerza es la esterilidad. La esterilidad. Y si vemos algo que provoca la esterilidad es la amargura. Entonces, la amargura nos hace estériles y nos roba la fuerza. Mire cómo es esto, ¿verdad? Tan interesante. Y este es el tiempo en el que nosotros necesitamos seguirnos limpiando, limpiar nuestro corazón, no permitir que se nos sea sembrado o anidar alguna semilla que al brotar pueda causar amargura y podamos perder todo lo que hemos alcanzado en Dios. Este no es el tiempo para perder lo que hemos alcanzado en Dios, hermana. Yo le invito a que si usted tiene algo en su corazón, que lo saque, que si hay algo, resentimientos del pasado, que perdone. No queda de otra. Si usted no perdona, se amarga. Y si se amarga, puede perder su salvación. Puede perder todo lo maravilloso que el Señor ha hecho en usted. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos siga ayudando. Otra de las cosas que se debilitan son las manos. Isaías 35:3 dice, fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Entonces ahí habla de manos y de rodillas. Las rodillas, figura de la oración. Cómo tan fácilmente, no sé, ¿verdad? Tengo mucho tiempo que no he podido venir a las oraciones de las 5 de la mañana, pero por lo regular no llegan ni a 10 personas que vienen. Cuando teníamos los cultos presenciales los días viernes éramos 20, 30. Y es complicado, ¿verdad? Porque nos decían el día domingo, un hermano, no recuerdo quién quiere la bendición, pues todos, ¿verdad? Pero la bendición está condicionada a la obediencia. Y cuando nuestras rodillas no están fortalecidas a través de la oración, realmente pues estamos mal. Si solamente, yo escuché esta frase en alguna ocasión, si solamente oramos cuando necesitamos, estamos mal. Nosotros necesitamos orar porque necesitamos a Dios en nuestra vida, no porque tengamos alguna necesidad en específica, sino porque lo necesitamos a Él, porque lo queremos a Él, porque queremos ser llenos de Él. Y si hay una persona que tiene las rodillas vacilantes es porque ha dejado su vida de comunión con el Señor. ¿Sí? Y fortalecer, cuando dice fortalecer las manos de los débiles, pues yo quise relacionarlo con la adoración. Y la adoración no como relacionarlo con los cantos, ¿verdad? Con los cantos suaves, apacibles que
que podemos escuchar, sino con nuestro estilo de vida, con nuestra forma. Yo creo que la adoración, para mí, si a mí me preguntan en una sola palabra qué es la adoración, yo diría que es integridad. Para mí, del concepto que yo he aprendido a entender que es adoración. Cuando yo soy íntegra con Dios, cuando yo soy íntegra con los de mi casa, cuando yo soy íntegra con mis hermanos, cuando soy yo íntegra en todo lo que hago, en todo el esplendor de la palabra, yo estoy tratando de adorar a Dios. Se nos ha enseñado que adorar es cuando ofrendamos, pero si ofrendamos y no somos íntegros, no somos honestos, entonces es una adoración a medias o es una falsa adoración. Se nos ha enseñado que el servicio es un tipo de adoración, pero cuando yo no sirvo con todo mi corazón, entonces no estoy siendo honesta. Cuando lo estoy haciendo por compromiso con una persona, no estoy siendo honesta, no estoy siendo íntegra, entonces esa adoración realmente no es una verdadera adoración. Cuando quizás yo hablo con mentiras o una persona habla con mentiras, entre comillas, con algunas verdades, no está adorando. Entonces eso para mí es adoración, cuando nosotros entendemos y vivimos lo que decimos. Yo hoy me desperté con un pensamiento y yo le decía, Señor, ayúdame. Y yo le decía, Señor, va a ser triste que podamos haber conocido todo esto y que nos quedemos. Va a ser triste que alguien haya predicado, que haya tenido el privilegio de predicar, de enseñar, de poder evangelizar, de poder servir, y que nos quedemos, hermano o hermana, perdona. Entonces, esto es integridad. Para mí la adoración es integridad. Y cuando hay unas manos débiles es porque no ha habido una verdadera adoración. No ha habido una verdadera forma de vivir correctamente. Y este es el tiempo donde la gente se está desviando tanto. Hay gente que no es honesta, que no es íntegra, ni siquiera con ella misma. Entonces, nosotras debemos de aprender a ser mujeres íntegras. Cueste lo que cueste. David decía, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo vamos a alcanzar la sabiduría si realmente no somos honestos? Entonces, que Dios nos ayude. Sigamos. Romanos 14:21. Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Entonces lo quise relacionar acerca de la fe débil. Sí se puede debilitar la fe. ¿Cuántos no les ha pasado? Y yo el día domingo tuve el privilegio de ministrar las ofrendas y yo le decía que la fe no es solamente para los tiempos de prosperidad, de bonanza, wow, del tenerlo, ¿no? La fe es para vivirle en los tiempos difíciles también. Ahí donde realmente vamos a hacer, donde se nos va a, donde vamos a pasar el examen realmente si tenemos fe o no. Y muchas veces nuestra fe se debilita. ¿Y dónde se debilita la fe? Cuando no vemos ahí que está la provisión, cuando vemos que no llega lo que nosotros pedimos, cuando no sucede el milagro. Ahí cuando no estamos firmes en lo que realmente hemos creído, se puede debilitar la fe. Y eso está pasando en este tiempo. Muchos se están debilitando en su fe. Romanos 4:19. Abraham tenía alrededor de 100 años y no estaba en edad de tener hijos y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo eso, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hace más fuerte. Y así se habla, y así él daba honra a Dios. ¿Cómo él honraba al Señor? Siendo un hombre firme en lo que él había creído. Eso lo dice Romanos 4:19 en la versión Palabra de Dios para todo. Entonces, ¿cómo se debilita la fe? Con la duda. ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo se fortalece la fe? Cuando nosotros tenemos una convicción firme. Amén. Una de las formas. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Al no alimentarnos de la palabra. Se lo dije al principio en una diapositiva que una de las cosas que debilita el sistema inmunológico es la deficiencia nutricional.
es una alimentación baja, ¿sí? En los nutrimentos que todos deberíamos tener o adquirir. Entonces, al no alimentarnos de la palabra, si a usted no le gusta leer la Biblia, te puede, en algún momento se puede debilitar su fe. Y bueno, yo puse 1 Corintios 11:30 cuando dice que hay muchos enfermos y debilitados. Es decir, cuando algunos toman la Santa Cena indignamente o no le dan la importancia a la Santa Cena, entonces puede venir un debilitamiento, ¿sí? Y ya se me acabó el tiempo y solamente quiero pasar al punto número 5 y está en 2 de Crónicas 13:7 en la Biblia al día. Unos hombres ociosos y malvados se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron, de modo que no pudo hacerles frente. Entonces, una de las cosas que puede pasar mucho, y yo hablo y lo quiero enfocar en el hogar, en la casa, en nuestra intimidad, ¿verdad? Ahí, con nuestra familia, con los nuestros. Cómo nuestro carácter es de tanta influencia y es de gran importancia en nuestra vida. Y yo encontré que la palabra débil, cuando se aplica a individuos, permite dar cuenta del carácter más bien blando que ostenta una persona y que entonces hace que ceda a las presiones o a aceptar las opiniones contrarias con muchísima más facilidad que otras personas. Es decir, a la persona débil es muy sencillo manipularla e influenciarla para que se comporte y actúe de cual o tal modo, especialmente si lo que hace es si el que lo hace, es una persona mucho más fuerte y autoritaria, que tiene la capacidad de imponerse, o bien porque para el débil representa el poder en algún sentido. Es decir, que cuando nuestro carácter se vuelve débil, tenemos un riesgo tan alto de ser manipulados, influenciados, de ser llevados así, mire, como la ola, que no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Y eso es un peligro latente que nosotras, como las mujeres, a veces podemos tener. Digamos, Elí no tuvo carácter. Y al no tener carácter, no pudo poner orden en su casa. Digamos, este joven del que habla aquí, Roboam, la juventud, digamos, el ser un joven que no había llegado a un punto de madurez, lo hizo una persona de un carácter débil, al cual le impusieron, los enemigos le impusieron lo que ellos quisieron, pero él no pudo hacerles frente, él no pudo realmente poner el orden. Él era el rey, pero aquellos hombres se rebelaron contra su reino. Y entonces la historia dice que ellos se impusieron contra él. ¿Por qué? Porque él era joven, inexperto, porque él no había alcanzado una madurez. Entonces, cuando nosotros no alcanzamos la madurez adecuada, ¿sabe qué puede pasar? Puede ser manipulada nuestro carácter. Y entonces, al no tener el carácter adecuado, no vamos a saber reaccionar ante ciertas situaciones. Vamos a solamente a ser llevados sin tener un punto específico, sin tener unas convicciones firmes. Entonces es bien importante que nuestro carácter sea trabajado por Dios. Hay gente que, y no hablo de carácter a pegar 3 gritos, a mandar a la gente, no, eso no es carácter. Carácter es la reacción de una persona ante ciertas situaciones, el saber dominar las situaciones correctamente, el poner orden, el sabe qué también para mí representa el carácter, el saber enfrentar a los nuestros, el poner el orden en nuestra casa y a nuestros hijos. Eso es carácter, el saber decir la verdad y que a lo mejor nos digan nuestras verdades aunque nos duelan, pero eso es realmente cuando Dios nos va trabajando el carácter.
Amén. Mire lo que dice Proverbios 31:25. Y es una mujer admirable. Es una mujer admirable que yo creo que todas desearíamos ser como esta mujer. Y esta es una mujer de carácter. Mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Esta es la mujer de Proverbios. Entonces ella es una mujer. No dice que ella pegaba gritos, que ella daba órdenes, que ella regañaba. No, 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 no. Si usted lee el contexto, ella es una mujer que sabía lo que tenía que hacer. En cada cosa ella sabía lo que tenía que hacer. Ella es una mujer de carácter y mantiene su dignidad. Es decir, que cuando nosotros tenemos un carácter bien establecido, tenemos una dignidad. No nos dejamos pisotear nuestra dignidad como mujeres, como hijas de Dios. Y ella tiene algo que ella enfrenta confiada al futuro. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Ya no lo puse ahí, o no sé si lo puse ahí, hermano Víctor. Efesios 6:10, sí, ¿verdad? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanitas? Fortalecernos en el Señor. No nos queda de otra. Fortalecernos. Buscar la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo le invito a que usted pueda seguir meditando acerca de esta reflexión, enseñanza, como usted le quiera poner en este día. Para mí ha sido una bendición el poder compartirla y creo que sigo aprendiendo, el Señor me sigue enseñando, el Señor me sigue hablando y que Dios me ayude. Creo que este tiempo necesitamos fortalecernos porque lo que viene es peor. Los años que nos restan sobre esta tierra, viene más fuerte la situación, pero nosotras necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune. Necesitamos entonces, si vemos, necesitamos detectar si hay algo en nuestra vida que nos puede estar afectando. ¿Para qué? Para que no podamos llegar a la meta. Este es el tiempo donde necesitamos, dar la milla extra. Y para eso necesitamos fortalecernos en Dios. Fortalécete en el Señor. Todos los días, todos los días. Sí, hermana, usted no se ha sentido débil, sí, pero voy con el Señor. Y cuando me levanto, no sé cómo le hago, pero Él me fortalece. Aquello que no podía creer, hacer o sobrepasar, Él me ayuda de una manera sobrenatural. No lo sé, no ha sido por mí, ha sido por Él. Entonces, no soy invencible, no soy la ultra hermana, la ultra pastora, la ultra mamá, la ultra mujer, no. Soy de carne y hueso y, como decía, ¿verdad? Elías, que tenía pasiones semejantes a las nuestras, pero sigo adelante, sigo adelante. Y si nos hemos caído, si se cae el justo, 7 veces será levantado. Entonces, fortalécete en el Señor en este día, hermana. Amén. Así que oremos para ser despedidas. Yo espero que haya sido de bendición. Amén. Padre, gracias en esta noche tan linda que nos has regalado para poder seguir aprendiendo de tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas a cada una de mis hermanas, Señor, si han estado atravesando momentos de dificultad, situaciones, Señor, en su vida, Padre, que ha venido a debilitar. Señor, si en medio de los desiertos, de las batallas, de las pruebas que han atravesado, mi Dios, se han debilitado, yo te ruego que tu Espíritu Santo venga a ministrar, Señor, una unción de fortaleza, que todo su ser, mi Dios, su espíritu, su alma y aún su cuerpo sea fortalecido, mi Dios. Y te doy muchas gracias, papito. Sigue haciendo tú la obra en cada corazón, en cada hogar, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Amén y amén. Hermanas, estamos despedidas. Solamente quería dar un anuncio antes de terminar. Decirles que para dentro de 8 días
El día lunes no vamos a tener reunión virtual, sino que la vamos a recorrer para el día miércoles, reunión presencial. Sabemos que hoy retrocedimos a semáforo naranja y aún con todo eso nos permiten seguir haciendo culto. Solamente le pido dos cosas: cuídese mucho, tenga las precauciones, no tome esto a la ligera. Si usted se cuida, cuida a su familia y cuida a sus hermanos que estamos en este lugar. Amén. Vamos a tener reunión próximo miércoles presencial aquí a las 5 de la tarde con las mismas recomendaciones, que usted tenga que venir con su cubrebocas, si usted quiere venir con su careta, con sus gogles, lentes, y la única excepción es que no vamos a aceptar a niños, ¿sí? Por lo mismo, y más ahora que volvimos a otra vez al semáforo anterior. Entonces, yo la espero para dentro de 8 días, día miércoles, 5 de la tarde, en este lugar, para que juntas busquemos al Señor. Amén. Así que dejo este anuncio. Yo le invito a que se venga, hermana. La vez pasada, en el mes de noviembre, nuestra primera reunión fue de mucha bendición. El ayuno que tuvimos fue de mucha bendición. Yo vi muchas hermanas a pesar de las restricciones. Vi muchas hermanas muy contentas y creo que ya nos hacía falta. Entonces, dispóngase, propóngase, organice su tiempo para que podamos estar aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Me despido, hermana, que tenga una bonita noche y que el Señor me las bendiga. Amén.